Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Dice, la gráfica de una función se muestra, estime la integral desde negativo 2 hasta 4, ok, con 6 subintervalos. Entonces, pues, delta de x va a ser igual a 4 menos 2 dividido por 6, y esto es 1. Por lo tanto, los extremos de cada intervalo son los siguientes, ¿verdad? Serían negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ok. Esos son entonces los extremos de cada intervalo. Como nos piden considerar el punto medio, pues el punto medio aquí sería negativo 3 medios. Negativo, déjenme pintarlo de otro color, de rojo. Negativo 3 medios. Negativo 1 medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios. Son los puntos medios. ¿Ok? Entonces vamos a calcular R6. Y R6 va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta 6 del f de x sub i por delta de x. En nuestro caso es delta de x es 1 por f de negativo 1 más f de negativo 2 de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4. Y esto es, pues, aproximadamente, ¿verdad? Sería 1 y f de negativo 1 es negativo 3 medios. F de 0 es 0. F de 1 es 3 medios. F de 2 es 1 medio. F de 3 es negativo 1. Y f de 4 es 1 medio. ¿Ok? Y esto nos da negativo 3 medios y 3 medios se cancelan. 1 medio más 1 medio menos 1, esto nos da 0. Ok, eso es R6. Nosotros podemos calcular L6 partiendo de R6. Entonces, L6 va a ser igual a R6, va a ser igual a R6, menos el área del último rectángulo, que es 1 por 1 medio, y le sumamos el área del primer rectángulo, que es 1 por la imagen, que es 0. Por lo tanto, esto es negativo 1 medio. ¿Ok? Entonces, L6 es negativo 1 medio. Y M6 va a ser igual a 1, ¿verdad? Por el f de negativo 3 medios más el f de negativo 1 medio más f de 1 medio más f de 3 medios más f de 5 medios más f de 7 medios. Así. Y esto es 1 por f de negativo 3 medios es negativo 1. F de menos 1 medio es negativo 1. F de 1 medio es 1. F de 3 medios es 1. F de 5 medios es 0. Y f de 7 medios es menos 1 medio. Y esto es menos 1 medio. ¿Ok? Y ahí tiene entonces las tres aproximaciones. R6, L6 y M6. ¿Ok? Regla del punto medio. El punto muestral x sub i estrella raya es el punto medio del iésimo intervalo x sub i menos 1 x sub i. Y la suma de Riemann es una aproximación de la integral definida. Pues ya vimos en el ejemplo anterior que para encontrar el punto medio se suman los extremos del intervalo y se dividen entre 2. ¿Ok? Y entonces la integral pues es aproximadamente el delta de x por
la sumatoria de los f de x y sombrero por delta de x, donde delta de x es b menos a sobre n. El x y estrella barra es x sub i menos 1 más x sub i sobre 2, el punto medio. ¿Ok? Y entonces lo que nos piden ahora es usar la regla del punto medio para aproximar la integral desde 0 a pi medio del coseno a la 4 de x para n igual a 6. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el delta de x. El delta de x es b menos a sobre n. En nuestro caso esto es pi medios menos 0 sobre 6 y esto es pi doceavos. ¿Ok? Eso es pi doceavos. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Hay que considerar el intervalo que va desde 0 hasta pi medios. Esto se divide en 6 partes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 intervalos y 7 puntos. 2, 4, 6, 7 puntos. Muy bien. Entonces, obviamente empieza en 0. ¿Y cómo nosotros vamos a ir generando los extremos de cada intervalo? Los extremos de cada intervalo lo vamos a ir generando sumándole al anterior el delta de x. Entonces, esto será pi sobre 12. Esto será 2pi sobre 12. Esto será 3pi sobre 12. 4pi sobre 12. 5pi sobre 12. Y finalmente pi medios. ¿Ok? Ahora, de esto nos interesan los puntos medios. El punto medio es pi sobre 24. ¿Ok? Pi sobre 24. Y lo que hacemos es entonces, para generar el siguiente punto medio, le voy a sumar delta de x. Entonces, para que usted vea, esto es para generar el x2 barra. Sería pi sobre 24, que era el punto medio anterior, más el delta, que el delta es pi sobre 12. Lo que hacemos es convertimos el pi sobre 12 en una fracción con denominador 24 y sería pi sobre 24 más 2pi sobre 24 y esto es 3pi sobre 24. De manera de que de ahí en adelante vamos a ir sumando. Esto es 3pi sobre 24. Simplemente sumamos 2pi sobre 24. El siguiente punto medio sería 5pi sobre 24, 5pi sobre 24, 7pi sobre 24 y el último va a ser 9pi. En algún lado me perdí 3, 5, 7. Esto es 7. Esto es 9pi sobre 24. Y el último es 11pi sobre 24. ¿Ok? Y esos serían todos los puntos medios. Por ende, entonces, eh, la integral de 0 hasta pi medios del coseno a la 4 diferencial de x es aproximadamente delta de x, que en este caso delta de x es pi sobre 12, o sería la sumatoria de los f de x sub i sombrero por delta de x para el i variando desde 1 hasta 6. Que es lo mismo que decir delta de x que es pi sobre 12 por el coseno a la cuarta potencia de pi sobre 24 más el coseno a la cuarta potencia de 3pi sobre 24 más el coseno a la cuarta potencia de 5pi sobre 24 más el coseno a la cuarta potencia de 7pi sobre 24 más el coseno a la cuarta potencia de 9pi sobre 24 más el coseno a la cuarta potencia de 11pi sobre 24. Eso sería entonces la aproximación, ¿verdad? Ahora lo que falta es pues evaluar para cada valor de x el coseno a la cuarta potencia. Pues eso sería la aproximación.